Juicio Pablo Venegas, rápidamente señal de Leila Jiménez, adelante. Se dio en la última audiencia en la cual me sentí muy apenado porque entiendo que se me malinterpretaron algunas cosas. Antes que nada quisiera decirles de que durante todo el proceso del debate público he tenido el mayor de los respetos hacia el tribunal, hacia el proceso y hacia todo lo que compete a este proceso que estuve atravesando. Y en aquella oportunidad se dio la ocasión de que tuve que ir a la penitenciaría para guardar ¿cómo se dice? Sí, el veredicto, ¿verdad? Y entiendo que se malinterpretó ciertos gestos o cosas que hice como una falta de respeto hacia el tribunal o hacia la fiscalía. En primer lugar, siento mucho aquello y el hecho de que las intenciones de uno no sean tales no significa que las terceras partes no puedan verse afectadas. Por ello pido disculpas porque no quise generar tal situación. Y en segundo lugar quisiera aclarar qué fue lo que pasó realmente. Como nosotros muteamos el micrófono que hay en telemáticos cuando los asesinos dicen, estaba muteado y yo no estaba solo en la sala, estaba en compañía de uno de los encargados de la parte de judiciales. Entonces surgieron conversaciones, intercambios de pareceres al momento en que de repente se daba tal o cual explicación y se decía, bueno, se absuelve de esto, se culpa de esto. Entonces, sumado a eso también que yo tengo una serie de nerviosos. La verdad que no me explico muy bien qué es lo que se pudo haber interpretado, pero quiero pedirles disculpas si es que se entendió que yo le falté el respeto a ustedes. No fue para nada mi intención esa, y al igual que para la fiscalía también lo mismo, ¿verdad? Yo sigo aquí sometido al proceso y lo voy a hacer hasta el minuto final que termine la audiencia. Y bueno, dicho eso, nada más acotar de que me encuentro en un momento de mucha confusión, nunca me tocó atravesar por esto, ¿verdad? Y decirles que si bien de repente yo pueda o no estar de acuerdo con la decisión que se toma, yo me voy a someter, como siempre. Sigo sosteniendo mi inocencia, por supuesto, pero sin importar lo que yo sostenga, lo que disponga sus señorías, yo voy a someterme de la mejor manera posible como paraguayo, como dictan mis obligaciones constitucionales, ¿no? Y así que eso sería básicamente todo lo que tendría para decirles ahora y bueno. Gracias, Pablo. ¿Vamos a responder a las preguntas de la defensa y la fiscalía o del tribunal? La defensa no tiene preguntas, el Ministerio Público tiene ninguna pregunta. Bueno, entonces con eso concluimos tu declaración hasta la parte del juicio. También nos va a presentar como legal Ministerio Público. Sí, señora Presidenta, señores y miembros del Tribunal de Sentencia. Conforme el desarrollo de este juicio oral, se ha demostrado que el señor Pablo Gabriel Venegas Massi, autor de hecho punible de abuso sexual en niños y pornografía relativa a niños y adolescentes. Esto está previsto en el artículo 135A de la ley 6002/17 y también del artículo 140, inciso primero, numeral 1 del Código Penal Paraguayo, modificado por ley 4439/11. Todo en concordancia
39, inciso primero, primera alternativa del Código Penal paraguayo. Esto es lo que se ha comprobado, ya inclusive esto es una cuestión que ya no se va a discutir lógicamente en el presente caso. Se ha comprobado que Pablo Venegas tuvo una conducta típica, antijurídica y irreprochable. Debemos analizar entonces la existencia de los demás presupuestos de punibilidad conforme lo prescribe el artículo 14, inciso primero, numeral 6 del Código Penal. Y en ese sentido, hablar de la punibilidad del mismo. Y atendiendo estas circunstancias, tenemos que no existen situaciones como las previstas en el artículo 24, terror por confusión o terror, o 25, inexigibilidad de otra conducta, u otras circunstancias que limiten la sanción penal en el presente caso. Entonces, en ese sentido, nos hallamos en condiciones de exigir la aplicación de una sanción penal, ya que no existen, como han mencionado, la extinción de la pena o tampoco la atenuación de ella conforme se ha visto en el presente caso. En efecto, nos encontramos en una conducta en donde existe un concurso heterogéneo, ya que hablamos de distintos tipos penales, que ya hemos mencionado, que son el abuso sexual en niños y también la pornografía relativa a niños y adolescentes. Entonces, corresponde la aplicación del artículo 70, inciso primero del Código Penal, que es la medición de la pena por varias lesiones a la ley. Y en ese sentido, ya habiendo comprobado estas circunstancias que habilitan a imponer una sanción penal para esta representación fiscal en cuanto a la medición de la pena, previsto en el artículo 65 del Código Penal, tenemos lo siguiente. Como fines, en el primer ítem, que es el móvil y fines del autor, tenemos que en cuanto a fines debe ser considerado... Le consulto. Usted dijo 70, inciso primero, o sea, ¿va a mantenerse, digamos, el marco penal original o el inciso segundo que amplía el marco penal? Para aclararlo más. Voy a ampliar, o sea, se amplía efectivamente. Porque como son los hechos punibles, sí. Okay. Bueno, entonces, respecto a los fines del autor, en cuanto a los fines debe ser considerado el propósito que llevó al autor a realizar este hecho punible, y en ese sentido tenemos que el acusado ha actuado con fines inmorales utilizando elementos de su fantasía sexual en una niña. Y cómo esto ha quedado comprobado con diferentes testificarios, que son la profesora Nelia, lo que había mencionado ella, también lo que había mencionado la prima Gloria, también lo que había mencionado la psicóloga Antonella Botino, también lo que había mencionado la tía Andrea, también lo que las grabaciones que se han podido obtener de la extracción de datos del aparato celular del acusado y la cámara GESEL. En todos estos se pueden demostrar esos fines que ha tenido el autor, y entonces tenemos una circunstancia en contra de él. Respecto a la forma de la realización del hecho y los medios empleados, que se aprovechó el estado de somnolencia de una niña para filmarla en sus partes íntimas. Se utilizó su aparato, el acusado utilizó su aparato celular para filmar a la niña. Y como esto tenemos probado, de acuerdo a la documental 10, en donde tenemos el análisis laboratorial que da positivo a benzodiazepina y cocaína en la niña más chica. Y también la grabación del aparato celular del acusado, en donde también se pudo ver cómo se realizó este hecho. Por lo tanto, también tenemos como una circunstancia en contra. Respecto a la intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho, tenemos, en primer término, buscar a las niñas, unas niñas en situación de calle. ¿Qué significa esto? Por lo cual se entiende que estaban sin la supervisión de personas responsables en ese momento. Se ganó la confianza de las mismas, y eso se pudo ver a través de las diferentes interacciones de mensajes que han realizado las mismas, también que ingresaron al garage de la casa del señor Pablo con el bol para que no sean vistas por otras personas. También que las mismas, cuando él le volvió a buscar de la costanera, las mismas se encontraron en mal estado de salud. Y eso, y finalmente, eso también tenemos como una intensidad de energía criminal. Y también que finalmente a la hora de llegar a su casa, estar ya en la vivienda, la separó a ambas niñas, a una en la habitación y otra en la sala. Y también para la exigencia de que para que cada una de ellas en forma independiente se vistan con esta ropa de colegiala. Entonces esto ha quedado también presente, aprobado en el juicio, y donde surge de la pericia, que es la evidencia digital de la niña, donde se pueden observar varias situaciones, también de la declaración de cámara GESEL,
también de las evidencias de todos esos disfraces de colegiala que se han obtenido en el allanamiento, por lo cual también para el Ministerio Público es una circunstancia en contra. Luego tenemos en la importancia de los deberes infringidos como neutro, porque no es un hecho con una omisión. En la relevancia del peligro ocasionado, tenemos a una niña de 11 años de edad que ha quedado con secuelas, y eso surge justamente de la evaluación victimológica que le ha realizado la psicóloga Antonella Botino, en donde ha quedado como secuelas depresión, ansiedad, estigmatización social en su comunidad, por lo que ella ha mencionado, también pensamientos suicidas, y también que se ha separado la misma de su hermana, con quien tenía una relación prácticamente de mucha confianza y de mucha unión. Y bueno, esto surge también, ¿cómo se prueba esto? Con el informe victimológico realizado por la psicóloga y también la declaración testifical en cámara, que por lo tanto también se tiene una circunstancia en contra. Respecto a las consecuencias reprochables del hecho, entendemos que es neutral, en el sentido que ya se ha mencionado lo mismo en el artículo anterior. Respecto a las condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor, tenemos, conforme lo ha mencionado él mismo, es pues de profesión músico, compositor, tiene 40 años de edad, es una persona de recursos, tiene un nivel socioeconómico elevado, su grado de instrucción es alto. Sí ha mencionado, o sea, no solamente él, sino también a través de los psicólogos, psiquiatras, las personas que lo han tratado, de si tiene adicción a la cocaína. Y también que al momento del hecho, también en la parte económica contaba con una vivienda y un vehículo que él mismo ha mencionado que era herencia de su señora madre. También ha mencionado el psiquiatra que tiene una personalidad límite, pero sin embargo, si bien es cierto, tenemos como mitad en contra y mitad a favor en este artículo para el Ministerio Público, porque también tenía un alto grado de reproche en el sentido de que, si bien es cierto, tenía adicción a la cocaína y tenía esos trastornos de personalidad, límite y todas esas cuestiones que ha mencionado el psiquiatra, sí tenía la capacidad, tanto económica, familiar y moral, de realizarse un tratamiento para evitar seguir consumiendo. Y eso lo ha mencionado también su padre en el momento de su declaración, en el sentido de que él estaba siguiendo tratamientos para poder rehabilitarse, y aún así, con todo esas posibilidades que él tenía, aún así él no terminó su tratamiento, porque sabemos que ciertamente también es una suerte de enfermedad, también la adicción, ¿verdad? Y entonces por eso es que tenemos una división, digamos, en ese artículo de circunstancias a favor y en contra también del mismo. Después, respecto a la vía anterior, tenemos también las circunstancias a favor del mismo, la atención a que no tiene antecedentes penales anteriores a este hecho. Conforme a la conducta posterior al hecho, tenemos finalmente que él no se ha arrepentido tampoco de lo que ha hecho con las niñas, eso sostiene aún su inocencia. Dice, ¿verdad?, que si bien es cierto, ha pedido disculpas al tribunal, la fiscalía no ha mencionado respecto a cómo se ven esos hechos y que él realmente está arrepentido de lo que ha sucedido, por lo cual para el Ministerio Público una circunstancia en contra también. Y la actitud frente a las exigencias del derecho sí tenemos a favor, en atención a que él se ha sometido al proceso, ha colaborado desde el día 1, el allanamiento ha entregado su aparato celular sin resistencia, ha colaborado también en el Ministerio Público con diferentes elementos que han sido también diligenciados en ese momento, tampoco se ha negado a su indagatoria. Tampoco ha faltado la audiencia preliminar, se presentó en el momento que se había señalado audiencia, y también en el juicio oral no se ha visto alguna conducta dilatoria o de obstrucción, por lo cual entiende el Ministerio Público que es que también tiene una circunstancia a favor suyo en ese sentido. Y atendiendo todas estas circunstancias a favor y en contra del acusado, y teniendo presente el marco penal que está previsto para estos hechos punibles, el Ministerio Público solicita una pena privativa del mismo y una condena de 16 años de Gracias, doctora. Defensa. Gracias, su señoría. Bueno, 16 años es lo que pide el Ministerio Público como condena para Pablo Venegas. Habla del abogado Guillermo Cacabelos. Defensiva. Con la requisitoria que le hizo el miembro al Ministerio Público para poder pedir
una pretensión de pena que esté justificada al Ministerio Público. Obviamente, cuando la referente fiscal ni se representó, que existe un inciso segundo en el artículo 70 que dice, porque obviamente ni leyó, la pena prevista en el inciso anterior dice podrá ser aumentada racionalmente hasta la mitad del límite máximo. Esto supone que la agente fiscal debió explicarnos por qué el tribunal puede, en este caso concreto, modificar el marco penal. Porque lo que dice el artículo 70 es que cuando hay dos tipos penales, el marco penal va a ser uno y va a ser el marco penal más grave. Eso nos dice la ley. Ahora bien, queremos modificar el marco penal y entonces tenemos que justificar. No es que tenemos que responder, sí quiero que se modifique el marco penal. No, no es. Eso es una arbitrariedad. Es una vergüenza que la representante de la sociedad diga si quiero que se modifique. Ella tiene que justificar y explicar por qué en este caso concreto un marco penal puede. Y cuando el Código Penal, que es de orden público, dice puede, los operadores de justicia debemos justificar por qué estamos realizando esta facultad que nos da la ley. Porque la regla es que se mantiene el marco penal. Y si nosotros vamos a modificar eso, no podemos modificar porque sí quiero nomás. Si podemos modificar un marco penal, tenemos que justificar por qué podemos. ¿Qué es lo que tenemos como base fáctica probada en juicio para decir que un marco penal tiene que ser aumentado? ¿Y a cuánto? El Ministerio Público ni siquiera nos hizo el cálculo. ¿Cuál es lo que es el marco penal? ¿Por qué pide 16 años? ¿De cuánto a cuánto tenemos que calcular para poder decir, por forma del barómetro, decir esto a favor, esto en contra, y entonces llego al punto 16? No nos dio el marco penal, pero a lo mejor ni sabe. Y esto es grave, porque así estamos viniendo a este juicio del público, con tropezón tras tropezón, pero diciendo de que como es abuso sexual el niño, tenemos que ir adelante. El artículo 20 de la Constitución Nacional nos determina que cuando vamos a aplicar una sanción tenemos que tener en cuenta la doble finalidad. Una, que ya está cumplida, porque tenemos la prisión preventiva, le tenemos a una persona que no tiene ni un indicio de que pueda cometer otro tipo de hecho punible como el que nos trae a juicio. Pero sobre todo tenemos una persona a la que tenemos que, todos aquí comprometidos, ver cómo readaptar y cómo incluir a una vida en la sociedad. Y partiendo de esa base, si el Ministerio Público tiene por acreditado un video de 30 segundos, que por el mismo video se concursa, o sea, ese mismo hecho se dice viola este tipo penal y viola este otro tipo penal, ¿cuál es la necesidad de modificar el marco penal? No hay pluralidad de conductas, no hay reiteración, no hay repetición. 30 segundos, 16 años. Sin justificación alguna, no viene a pretender la Fiscalía aumentar un marco penal que ni se representó luego que tenía que justificar porque iba a pedir que se aumente, y no nos dijo tampoco a cuánto. Entonces, vuestra señoría, lo primero que le decimos es: acá no hay que modificar el marco penal. Tenemos que aplicar el 70 inciso primero, sí, el marco penal del tipo penal más grave. Eso es lo que nos dice la ley. El segundo no se fundó, no se justificó y en consecuencia no se puede aplicar. Y partiendo de esa base de la pretensión punitiva, ya está incorrecta. Cuando nosotros escuchamos a la Fiscalía analizar el artículo 65, parece que hay un olvido de la prohibición de revaloración de circunstancias que forman
parte del tipo penal que considera acusado. Cuando nos habla de los móviles y fines del autor y nos explica de que esto se hizo con fines inmorales de sus fantasías sexuales, parece que la Fiscalía se olvida que el artículo 135 y además en este caso en particular estamos con un video que no contiene coito, no contiene contacto físico, no contiene ninguna cuestión más que para la Fiscalía es un acto tendiente a incitar la libido. Claramente eso forma parte de una fantasía sexual. Entonces no puede volver a usar en contra al momento de medir la pena. Porque si sustraemos eso del tipo penal no vamos a tener tipicidad. Entonces el primer punto alegado por la Fiscalía, nuevamente un error jurídico. La forma de realización del hecho y los medios empleados. Se aprovechó del estado de somnolencia. Aquí tenemos que considerar que lo probado es que, y eso es lo que habíamos dicho, intencionalidad versus causalidad o casualidad. Quienes contactaron a Pablo fueron las menores, no fue Pablo. Pablo no las buscó, Pablo las encontró, Pablo las rescató. Y el estado de somnolencia que sostiene la Fiscalía no nos dice cuándo, cómo, dónde, si se acreditó que no siguió, que no se puede decir que fue Pablo el que les drogó. O sea, eso quedó descartado para el tribunal. ¿Cómo va a pretender decir de que eso es algo en contra si se descartó para el hecho punible de coacción? La intensidad de la energía criminal en contra de lo que se acreditó en juicio. Pablo se fue a buscar a las niñas, se aprovechó de la situación de calle. Pablo no se fue a buscarle a las niñas. Las niñas le buscaron a Pablo, las niñas le llamaron a Pablo. Y la situación de calle fue una situación que no creó Pablo. No puede ser considerada en contra de él. Eso es en contra del Estado paraguayo. El abandono, que hayan fallado la defensora pública, la defensora de la niñez, que haya fallado el juez de la niñez, eso no es responsabilidad de Pablo. La importancia que consideró neutro, la relevancia del daño y el peligro ocasionado. Todas las consecuencias, las secuelas y las situaciones que describió el Ministerio Público son preexistentes a este hecho. Del expediente de la niñez, lo que surge es que estas niñas estaban abandonadas, estaban explotadas, fueron ultrajadas, todo lo que pudo haber pasado con alguien ya pasó. No existe un desmejoramiento, no existe un análisis, hasta así estaban antes y así están después. No existe esa comparación, ya estaban de lo peor. Entonces tampoco se puede considerar esto como un elemento en contra. Las condiciones personales, culturales y económicas, y aquí es donde la Fiscalía comete el peor de los errores. No sé si es peor tanto con el 70, pero este es uno de los peores también. Quedó acreditado en juicio la situación, la enfermedad, la adicción de Pablo. Quedó acreditado en juicio el estado en el que Pablo estaba al momento. Pablo dijo estaba en consumo, yo estaba en esa situación cuando ocurrieron estos hechos. Todos los psiquiatras dijeron que una persona que está en ese estado tiene limitaciones diferentes. Es más difícil comportarse conforme al conocimiento que tiene la antijuricidad de lo que debe ser. Se encontró en la casa de Pablo cocaína, se encontró. En este inicio, esto que refuerza la situación médica y de situación de vulnerabilidad de la salud mental de Pablo. Y esta no es una cuestión que él desee. Acá otra vez alegó la Fiscalía que Pablo tiene todas las posibilidades económicas de tratarse. Todos los médicos, el doctor Villalba dijo, desde el 2017 se trata. Los Pilares envió el informe de todo lo que hizo para tratar de salir de esa situación. Todo lo que el doctor Fresco
Trejo explicó, esto no puede ser considerado en contra. Es una persona que está tratando de reconducir, tratando de readaptarse, tratando de salir de la adicción y se considera en contra. No puede ser correcto eso. La vía anterior, por supuesto, no existe antecedentes policiales ni judiciales. La conducta posterior a la realización del hecho dice no se arrepiente, no pidió perdón a las niñas. Bueno, esta es una situación que eso le puede exigir conducta heroica a una persona. Él se considera inocente, él no está de acuerdo, él considera que hizo bien, y nosotros también como defensa a lo largo de este juicio consideramos que él le ayudó a estas menores a comer, a bañarse, a vestirse. No es una cuestión que se le pueda reprochar el no sentirse culpable por eso. Y en estas condiciones, cuando el Ministerio Público no fundó el aumento del marco penal y no justificó debidamente la situación, nosotros solicitamos que se aplique la pena mínima del artículo 135, su señoría, para que podamos seguir debatiendo esta situación y además el tribunal considere esta situación probada en juicio y vea de arbitrar los medios para que Pablo pueda seguir su tratamiento en un lugar acorde, o en un lugar que le quede más cerca completamente al doctor Fresco, que le queda muy lejos ir a Moscada, si puede, para que es su doctor tratante que está aprobado en juicio, y que arbitre los medios para que mientras discutamos esta situación, él pueda seguir su tratamiento en forma constante, de ser posible aquí en Tacumbú, en la granja, en algún lugar donde se pueda tratar con el doctor Fresco, que a ustedes les consta es un médico tratante. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Ministerio Público o hacer uso de su derecho a réplica? No tenemos tampoco dúplica. Sí. No sé, creo que la abuela no oye bien, señora, ¿verdad? Su mamá. Sí, escucha bien. En todo caso, le explicas nuevamente, yo le doy la oportunidad acá con los miembros del tribunal para que nos pida algo sobre la pena. Vamos a escuchar lo que menciona la abuela, siempre cuidando también la identidad de la mujer, abuela de las niñas víctimas. Yo quiero pedir que sea la pena máxima que corresponde para que se haga justicia, porque esto sucedió, esto es auténtico, para que el día de mañana a otras niñas que se encuentren en ese estado no le vuelva a suceder lo que le sucedió a mis nietas, porque se aprovechó. En vez de ayudarlas, él abusó de esa vulnerabilidad de esas niñas. Gracias, señora. Justicia pido, por favor. Gracias, señora. Mismo derecho tiene Pablo de solicitarnos lo que le parezca antes de pasar a decidir. Bueno, vamos a ver si es que quiere hacer uso de la palabra otra vez, Pablo. Quiero pedir que me den la oportunidad de poder encontrar la manera de volver a ser una persona funcional y poder tener esperanzas de seguir viviendo y seguir adelante, y sobre todo de poder continuar mi tratamiento y ya más allá de cualquier otra cosa que se diga o que se piense, poder enfocarme en mi persona y tratar de evitar lo más posible en caer en cualquier agujero oscuro que pueda llevar a lugares donde la dignidad no tiene cabida. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, entonces concluimos esta etapa. El tribunal va a pasar a deliberar. Les pedimos a los presentes que abandonen la sala, las partes que por favor no dejen aquí sus dispositivos electrónicos, y le vamos a llamar cuando tengamos una decisión. ¿Está bien? Muchas gracias. Bueno, el tribunal va a ir a deliberar entonces, y ya finalmente cuando tengan la decisión tomada van a convocar de vuelta
aquí a la sala, pero escuchábamos un poco también el pedido de la familia, de la abuela de las niñas víctimas, Amalia y Marcelo. Y por otra parte también escuchábamos lo que mencionaba Pablo Venegas sosteniendo su inocencia ante este caso. Sí. Bien, Leila, estamos muy atentos a esto que evidentemente tiene en el ojo de la tormenta a una persona pública y enfrente a dos criaturas que evidentemente fueron víctimas de una situación que no debía ocurrirles. Y vamos a ver qué delibera el tribunal, porque el Ministerio Público pedía 16 años de encierro a Amalia. Exactamente. Esto pasaba en noviembre del 2023, Marce, y las víctimas tenían 16 y 11 años, hermanas. Entiendo que hoy una de ellas ya tiene la mayoría de edad. Y me parece clave, Leila, Marce y televidentes, focalizarnos en las menores, en la edad de esas criaturas víctimas de un sistema de protección a la niñez que hace años no funciona. No me enfoco solamente en este gobierno, me enfoco en los gobiernos anteriores también, obviamente. Y digo no funciona porque la mayorcita ya tenía 16 años. Al margen de la enfermedad que tiene también Pablo, que es una adicción, uno no puede aprovecharse del otro que es más vulnerable. No está bien eso, Marcelo. Y creo que tenemos que dar énfasis en esto porque a esta hora ven también muchos adolescentes el programa. El Ministerio Público ni se olvidó o no conocía que debía fundar porque solicita que haya un concurso, ¿verdad? Porque el artículo 70 lo que establece es que se tiene que hacer una pena única cuando hay violaciones a varias normas penales, pero el inciso segundo dice que el tribunal puede elevar y para eso hay que fundamentar el motivo por el cual se va a elevar. Eso no existió. Y nuevamente cuando hace el análisis del 65 lo que hace es mezclar circunstancias que hacen a la tipicidad, porque el artículo 65 lo que sostiene es que no se puede volver a valorar cuestiones que hacen al tipo penal. En cuanto a los móviles y fines del autor, utilizó las cuestiones que son, ¿cómo se llama?, que son propias del tipo penal del artículo 135 que ya no se podían utilizar para volver a aumentar la pretensión punitiva. Después utilizó cuestiones que hacen a la vida de Pablo, que está acreditado, que tiene problemas de salud, que tiene adicciones y que tiene demás en contra, y eso es una circunstancia que es absolutamente irracional. Entonces lo que nosotros solicitamos a la fiscalía, al tribunal, es que se aplique la pena mínima establecida en la norma sin aplicar el concurso del artículo 70 de aumentar el marco penal. ¿Cuál es la pena mínima? 4 años. Ahora, doctor, usted decía en su alegato que Pablo rescató a las niñas. ¿A qué se refiere puntualmente con eso? Y nosotros tenemos acreditado en juicio de que las niñas le pidieron auxilio. O sea, hay mensajes de texto que estaban abandonadas, que estaban tiradas en la costanera, en la chacarita. Y bueno, y lo que hizo fue él tratar de darle comida, darle cobijo, darle ayuda. Y en contra de lo que dice la fiscalía, Pablo no les buscó a estas menores. Pablo por casualidad les conoció cuando fue asaltado en la chacarita, y bueno, y estas menores lo que hicieron fue ayudarle, y bueno, se conocieron circunstancialmente, ¿verdad? Y eso está acreditado por las pruebas. O sea, nosotros no inventamos. O sea, la verdad es una, y estas menores que le ayudaron a Pablo luego le pidieron ayuda a él, ayuda económica básicamente, y que es lo que se tergiversa aquí, ¿verdad? Ese video, 30 segundos que le atribuyen a Pablo, nosotros sostenemos no grabó Pablo, ni siquiera es un video sexual, de contenido sexual, es un contenido de una menor durmiendo en una cama con un vestido, con una ropa de colegio. ¿Estaba en su teléfono, doctor? Claro, pero ese teléfono está manipulado, ese teléfono está acreditado. La fiscalía le denunció a su asistente fiscal y le echó de su fiscalía porque manipuló el teléfono de Pablo desde el 12 de noviembre hasta el 18. Y nosotros tenemos que los archivos de los teléfonos de las menores se transfirieron a otros aparatos, inclusive al de Pablo. O sea, hay transferencias de archivos y de videos que está acreditado. Ese particular no pudimos terminar de acreditar porque nos faltó una pericia más que no nos dejaron hacer. ¿Por qué entonces la defensa no solicita la desestimación de algunos hechos punibles como, por ejemplo, el de pornografía infantil, doctor? No, y sacamos,
nosotros teníamos, acuérdense que sacamos teníamos 4 hechos punibles, nos quedamos con 2. O sea, un video de 30 segundos es lo que constituye supuestamente 2 tipos penales, abuso sexual y pornografía. Y es un video que no hay ningún desnudo ni una evidencia de contenido sexual si usted mira solamente, porque dicen que eso es algo que es tendiente a incitar la libido de Pablo, es que se le condena. ¿Y sobre el abuso, doctor? Y es que eso es el video, 30 segundos, nada más. Nada más, no hay contacto físico, no hay violación, no hay contacto, no hay mensaje, no hay nada. Perfecto. Gracias, doctora. Bueno, ahí está lo que mencionaba entonces el abogado Guillermo Duarte Cacabelo, cuestionando un poco también la falta de argumentos para el pedido de los años de condena de parte del Ministerio Público para con Pablo Venegas. El Ministerio Público solicitó entonces 16 años, pidió un tiempo al tribunal para deliberar y ya seguramente minutos después todos van a ser convocados nuevamente ya para conocer la sentencia. Exactamente, Leila, estamos muy expectantes realmente de esta situación. El tribunal que está deliberando ya ahora está integrado por Lourdes Garcete, ella es la presidenta del tribunal, y quienes les acompañan son Rosana Maldonado y Manuel Aguirre. Tienen una gran responsabilidad realmente para determinar qué es lo que va a pasar con respecto a esto, porque Amalia, Leila, televidentes, puede sentar precedentes, evidentemente, esta situación. Y me quedo con lo que decía la abuela, que ella pide justicia. De vuelta con Leila. Así como dijo el doctor, no existe ninguna prueba sobre pruebas periciales que se anularon, que se tendrían que haber anulado. Ellos están tomando esta decisión y con todo eso la Fiscalía empezó otra vez a dar cuenta de cosas que ya totalmente se desestimó. Así que la mala intención de la Fiscalía queda totalmente al descubierto. ¿Por qué usted, don Luis, que hay una mala intención de la Fiscalía? Y la verdad que es difícil de saber por qué exactamente, pero yo pienso que esto viene de más arriba, viene del Ministerio de la Niñez, de la Defensoría del Menor, porque allí es en donde fallaron. Ellos son los que no le dieron protección a estas nenas, en ningún momento. Y la abuela dijo en una declaración a los medios cómo fue tratada. Nunca la atendieron, nunca la escucharon. Entonces ahora, por supuesto, encuentran a una persona conocida y quieren tomarle como un chivo expiatorio. ¿Cómo está su hijo actualmente, don Luis? Y él, bueno, él está sobreviviendo, vamos a decir, en el sentido de que necesita atención y como todos ustedes saben, en la penitenciaría es difícil de darle esa atención permanente. Por eso es lo que hoy pedimos, que él sea trasladado a la granja, aquí en Tacumbú, en donde va a estar mejor y donde nosotros vamos a poder atenderle en forma privada con los médicos que corresponda. Gracias, Luis. Bueno, ahí está el señor Luis Venegas, entonces el papá de Pablo también, replicando un poco también el pedido del abogado. Leila, estamos muy atentos a tu señal. De esta forma entonces pasaron los primeros 5 minutos de la reunión privada donde están deliberando los integrantes de este tribunal. Vamos a escuchar lo que menciona la abuela Marcelo. Dale, sí. Claro, adelante. A mí me extraña y me duele, es porque es una persona adinerada, es una persona drogadicta, conocido drogadicto. Entonces yo lo que me pregunto, las niñas jamás fueron drogadistas. Sí estuvo en vulnerabilidad, como se dice, pero jamás fueron drogadistas. Este señor se aprovechó, en vez de ayudar a esas niñas, él se aprovechó porque él sabe que con su plata y con su enfermedad de drogadicto puede salir impune. Entonces hizo todo lo que hizo y dejó a una niña afectada para toda su vida, porque la perjudicó y la dejó mal, y a la vez a mí también me dejó mal. ¿Usted está muy mal ahora, señora? Sí, estoy mal porque yo necesito que se haga justicia, porque no es la primera vez que esto sucede. Esto había sucedido ya, nada más que jamás salió a la luz. ¿Qué se pedido usted, señora, que haya una condena ejemplar aquí para que ninguna otra niña, ningún otro niño sea víctima? Nunca con otras niñas no vuelva a suceder. El día de que él mañana salga,
Y va a volver a hacer porque este le salió impune, le salió mal. Entonces puede volver a hacer, porque él está acostumbrado a eso. Nada más. Bueno, ahí está lo que menciona entonces la abuela también de las niñas, quienes en aquel entonces tenían 11 y 16 años. La tía también quiere hablar. Porque ellos alegan que ellos le ayudaron a las menores. Esa no es una forma de ayudar a una menor. Yo sé que las niñas le buscaron a él porque hay evidencia de ello, ¿verdad? Pero esa no era la forma de proceder de él. Y se nota, hay evidencias de que él hizo esto intencionadamente, con mala intención. Porque si uno quiere ayudar a unas menores, ¿qué tiene que hacer? Para eso está la justicia. Él tenía que llamar a la Defensoría de la Niñez, a la Fiscalía, dar informe de que estas niñas estaban en estado de vulnerabilidad y no aprovecharse de ellas. Y hay evidencias de que se aprovechó de ellas. Y aún así, él dice que es inocente. Su familia también alega eso. Yo entiendo a su papá. Me pongo en el lugar de su papá también porque yo también soy madre y sé que los hijos, hasta que son menores, podemos hacer algo por ellos y que cuando son mayores ya lo que nos hacen es sufrir, ¿verdad? Como le hace sufrir a su papá. Usted está ahora mismo golpeada también por esa versión que decían ellos, que él es inocente, incluso que él fue el que le rescató a las nenas. Claro que sí, porque esa no es una forma de rescatar. Estas niñas yo también las rescaté y no por eso yo abusé de ellas. Entonces, pero porque les rescatamos a un menor, vamos a abusar de ellos. No, era la forma y se nota la mala intención de él. Y se excusa también porque es adicto. Entonces uno porque es adicto tiene que hacer lo que quiere. No. Entonces, señora, ¿las niñas a cargo de quién estaban? Ellas estaban en situación de calle porque por la forma en la que vivían sus padres, ellas pasaron por muchísimas cosas malas. ¿Ellos están en adicción? No, no estaban. Los padres están en estado de adicción, ambos. Uno está en la cárcel y otra está en estado de adicción, que es mi hermana. ¿Y ellos con quién están ahora, Carlos? Y ahora están en un hogar. En un hogar están. Esa asistencia del Estado que ustedes tanto reclamaron cuando inició toda esta causa, por fin llegó, hoy día le están tratando bien, tienen tratamiento psicológico después de lo que ocurrió. Y cuesta mucho la asistencia del Estado, pero siempre estamos reclamando eso, pero por culpa del Estado pasó lo que pasó, porque el Estado también las desatendió, porque ellas, todos pedimos ayuda. En ese entonces las niñas estaban primero a mi cargo, luego estaban en la calle, yo no pude socorrerlas en ese entonces cuando pasaron estos actos ahora. Y pedimos ayuda al Estado y el Estado hacía caso omiso. Cuesta mucho con el Estado y cuesta también, yo entiendo también que la situación de las niñas hace difícil también, porque por el estado en el que vivían con sus padres, ellas están también, es difícil ponerle límites y cuesta con ellas, pero no por eso alguien se tiene que aprovechar de ellas. ¿Se pasaron por cámara GESEL? ¿Se confirmó el abuso allí? Por todo está confirmado, hay evidencia de todo, así que sea inocente, no puede ser inocente porque hay evidencia suficiente que culpa. Bueno, ahí está entonces lo que menciona la tía. Si ustedes quieren conversar directamente, Amalia, Marcelo, le voy a habilitar también el sistema de retorno a la señora. Sí, Leila, muchísimas gracias por estar justamente ya con esta persona. Señora, antes que nada, gracias por tu tiempo. Amalia Cutillo, Marcelo Mongelos, te saludamos desde acá. Es realmente terrible lo que ocurrió y como apuntabas a la ausencia del Estado. Ahora, cuando vos hablaste con tus sobrinas, ellas, ¿qué te dijeron en ese momento de lo que les habría ocurrido con este señor? Y me contaron tal y cual sucedieron los hechos. Me contaron todo lo que pasó, que él las invitó a su casa, que les dio de comer, que se sintieron mal, que a raíz de eso ya escaparon, llegaron en un estado deplorable al centro comunitario Chacarita y de ahí fueron socorridas y nos contaron con lujo de detalle todo lo que pasó. Que les dio de comer, que le pidió que se vistan de colegialas, que la niña mayor se dio y que a la menor hay evidencias también de que ella estaba inconsciente cuando se le vistió de colegiala y ni siquiera la niña se dio cuenta de que sucedió eso. Y el informe médico habla de que existió abuso. El informe médico no evidencia que hubo coito. Eso nomás es lo que está a favor de él. Pero abuso no hace falta que uno que haya coito ni penetración para que alguien abuse de una menor. Totalmente, Claro. doña. Señora, Totalmente. cortito ahora haciendo tu tiempo, la última pregunta al menos. ¿Cuántos años ustedes piden de encierro para Venegas? Y la fiscalía
fiscalía pidió 16 años y yo espero que sea por lo menos más de 10 años porque no quiero que se le libere y que luego vuelva a hacer otra vez esto porque no quiero que otras menores pasen por esto porque hay muchísimas menores en estado de vulnerabilidad y no por eso debemos aprovecharnos de ellas. Tenemos que ayudarles, tenemos que socorrerles, darle de comer como hizo él supuestamente. Pero el que le dé de comer a una menor no quiere decir que tenga que abusar de ellas. Doña, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo y mucha fuerza. Hasta luego. Leila, gracias. Estamos pendientes de la sentencia también, que en teoría se daría en el transcurso ya de esta mañana. Tremendo lo que pasó, Marce. Totalmente, Amalia. En el ámbito judicial, esta es una de las informaciones más importantes que tenemos, también en el mismo sentido, y capaz que en menor grado nada más, pero porque está arrancando recién el caso de María Ramona. Sí. Arrancó el juicio oral, es decir, tenemos varios frentes informativos hoy y veremos qué dice el tribunal con respecto al caso Venegas. Pausita y ya venimos. Vean ustedes cómo lo hicieron. En un principio ellos no se percataron. Cuando realizaron el inventario, faltó 2 garrafas. Entonces estaban averiguando y verificando el circuito cerrado y se percataron que un vehículo se acercó como un cliente normal en un horario X y se apoderó de estas 2 garrafas que no estaba asegurada. Normalmente la garrafa ellos tienen bajo candado, pero esta vez no pasó eso. Comisario, son muy nítidas las imágenes, se puede distinguir inclusive la chapa del vehículo. Estamos en eso para tratar de verificar e identificar la chapa y eventualmente identificar los supuestos autores y poner a disposición de la justicia. Aparentemente sería una persona inclusive. En principio sí, una persona, pero probablemente estaban entre 2 personas. Cuyo padre no tuvo piedad ni de ella ni de la criatura y según las investigaciones es el principal sospechoso de haber asesinado a ambos en la cima del Cerro Cristo Rey, esto en Caacupé. Exactamente, el juicio, lo que no quiere la familia es que quede nuevamente suspendido, Marce, claro, como claro. Ya pasó en su momento, y que se haga justicia lo antes posible. Ustedes recordarán que este hombre en ningún momento tampoco acepta la responsabilidad de este crimen. Vamos a escuchar a Blanca, la hermana de María Ramona, quien en su momento ofició de investigadora incluso y que prácticamente ayudó a la policía a cerrar todo el caso. A él, gracias porque están conmigo acá apoyando desde un comienzo. La lucha es dura, pero ya con la bendición de Dios ya estamos acá, estamos, como se dice, al comienzo ya para poder iniciar. Como siempre digo, la defensa sí o sí van a querer presentar chicanería como toda defensa para poder incidentar algo, porque sabemos a verdad de que Víctor Cantero es culpable, es el asesino de mi hermana, eso no tenemos ni siquiera ninguna duda, pero para eso están también los fiscales, está mi abogado de que ellos van a poder fundamentar lo que ellos están pidiendo también. Bueno, ustedes están convencidos definitivamente que él es el culpable, hasta la hora es el único también imputado, el único sospechoso en este caso, y la Fiscalía también que pide la pena máxima para este hombre. Sí, nosotros también como familia pedimos la pena máxima para este asesino, porque acá en Caacupé no se tiene una pena máxima de condena, entonces le pido encarecidamente al tribunal de que tenga mano dura para la toma, cuando van a tomar la decisión de la condena y que le den los 30 años de cárcel para el asesino de mi hermano. ¿Ustedes confían en la justicia, confían en todo este proceso? Y trataremos de confiar, como se dice. Tenemos dudas, pero trataremos de confiar de que le dé la condena máxima. Espero que no falle esta fe que le tengo al tribunal de que le dé la condena máxima. Una justicia que ha tardado bastante tiempo, pero siguen manteniendo ustedes, Blanca, la esperanza de que este hombre quede tras las rejas y por sobre todo con una sentencia ejemplar.
Sí, nuestra justicia sinceramente es muy débil, es muy frágil, porque uno tiene que manifestarse, uno tiene que tocar puerta, uno tiene que hacer lobby para que te puedan hacer caso, para que se mueva tu documento. No hay una aceleración. Imagínense, el 1 de julio hizo 2 años que mi hermana falleció. Hoy ya estamos el 17 de octubre, son 2 años, 4 meses. Y recién nosotros vamos a empezar un juicio donde tenemos 36 testigos, que no es un juicio que va a durar un mes o 15 días, son casi 3 meses. También pido encarecidamente al tribunal que no, ¿cómo se dice? No me viene la palabra, que sea de corrido el juicio, que no dilaten, que no tenga pausa y que terminemos ya de una vez cuando empecemos. Gracias. Ya en instantes vamos a retomar el caso de María Ramona. Ahora, el drama de estacionar en Asunción desde el punto de vista de la inseguridad. A la canasí que genera que vos puedas encontrar un lugar. Esto para mí no van a, no están de Mondama. Van a observar ustedes lo que ocurría con un vehículo y esta persona que logra estacionar su móvil, allá quiero que se fijen en la 4x4 de color azul. Vehículo potente, muy buen estado todavía, cuyo dueño acababa de estacionar el mismo rodado sobre Teniente Rojas Silva, Manuel Domínguez, Paraguay del Centro ITV. Y van a ver a ustedes a ese señor con tapabocas. Primero le saca la banderita, le saca al gatito que estaba ahí durmiendo sobre el capó tibio de manera plácida. Y sin mayores esfuerzos le logra abrir este vehículo. No sé realmente cómo hizo este señor, porque estos vehículos japoneses generalmente tienen mucha dificultad en el tema del picaporte para poder abrir. Veo ventilete ya no tiene, evidentemente por ser una camioneta de los 90 para adelante, pero con semejante facilidad este hombre, a quien capaz sea difícil de identificarle por el tapaboca y el kepis, se lleva esto a Amalia. Y qué trago amargo, ¿verdad?, para el dueño de la camioneta. Pero hago poco, Marce, en lo que vos decías, la rapidez con la cual logra abrir la camioneta, ¿verdad? Porque él pasa primero por la vereda de enfrente según la otra toma que tenemos y después ya se va directo al vehículo. ¿Cómo sabe cuál vehículo es el que es más vulnerable, verdad? Evidentemente le viene estudiando también. Y vos sabés que incluso llegan datos ahora al WhatsApp que marcan que el señor ya estaba luego rondando ahí y que intentó robar la primera vez y como no le funcionó, se fue a pegar una vuelta y vino otra vez. Y digo, la policía pero no está luego por ahí. No, mira cómo pasa aquel muchacho, o aquel señor. Tranquilo pasa, pero tampoco... Es que no va a sospechar pues de repente también, ¿verdad? También adivinar quién o no el dueño, ¿verdad? Lastimosamente pasó acá en Asunción y habría que ver qué destinos va a tener este vehículo a partir de ahora. Este vehículo se ve que está en proceso de trámite de cambio de nombre, ¿verdad? Porque en la cédula verde está figurando el nombre del señor Roberto Gauto. Es una camioneta Toyota Hilux azul con matrícula Bravo Perú Alfa, o sea, B larga PA 409 Paraguay. Ocurrió esto en inmediación al Colegio Salesianito, Rojas Silva y Manuel Domínguez. A plena luz del día, comisario. Conforme a las imágenes del circuito cerrado, ocurrió a primeras horas de la mañana. Aparentemente, cuando llegó recién el señor. Tuvimos circuito cerrado y en una de esas, justamente el comentario de la persona que nos estaba proveyendo las imágenes, habla de que a las 6:27, 28 minutos aproximadamente vino a hacer un primer intento el supuesto autor. Se le ve a una persona de estatura mediana, con mascarilla en la cara o tapaboca, como se puede decir, y de constitución robusta. Posterior se retiró nuevamente y a las 7:30, 7:26 aproximadamente, conforme a la imagen del circuito cerrado, se ve que vino como si fuera su vehículo, abordó el señor en el rodado. En la dirección del registro obrero patronal hasta el decreto
1989, todo empleador tenía la obligación de inscribir y comunicar a trabajadores en relación de dependencia. Pero lo importante de destacar es que a partir de ese decreto, todo empleador tiene la obligación de comunicar también trabajadores que no se encuentran en relación de dependencia, pero que sí de manera independiente se encuentran trabajando en el establecimiento. En la placa vamos a ver cuáles son esos trabajadores. Trabajadores independientes que emiten factura legal, contratistas y subcontratistas, personal tercerizado y personal de cooperativas de trabajo asociado.